Bien muchachos, en este video vamos a empezar a abordar lo que sería la resolución de los ejercicios del tema de consolidación que corresponde a una de las unidades que estamos visualizando en la clase de mecánica 1. Y para ello vamos a resolver el ejercicio 9.1 que nos proporciona la literatura base del señor Brajadas. El ejercicio nos dice lo siguiente. Los resultados de la prueba de laboratorio de consolidación sobre una muestra de arcilla se presentan en la siguiente tabla, en la cual se me dan valores de presión en kilopascales y la altura total de la muestra al final de la consolidación en milímetros. Vean de que la variación de presiones va desde los 25 kilopascales hasta los 800 kilopascales, ¿no? Y se me dice de que además yo sé de que la altura inicial de la muestra es de 19 milímetros. Para una gravedad específica de 2.68, la masa de la muestra seca es de 95.2 gramos y el área de la muestra es 31.68 centímetros cuadrados. Se me solicita de que yo dibuje la gráfica E logaritmo de presión. Prácticamente nos está hablando que dibujemos la curva de compresibilidad, determinemos la presión de preconsolidación y determinemos lo que es el índice de compresión CC. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer para resolver este ejercicio pues va a ser ordenar los datos que me da el planteamiento del problema, ¿no? Entonces a mí inicialmente se me dice de que la muestra al momento de que no tiene carga tiene una altura inicial en milímetros de 19, una gravedad específica de 2.68, una masa de 95.2 y un área de 31.68 centímetros cuadrados. Esos son como los datos iniciales. A partir de estos datos, yo voy a venir y me voy a auxiliar de la literatura que estuvimos viendo durante la clase, en donde yo les ponía, ¿no?, en la explicación esta serie de pasos para poder solucionar o poder dibujar lo que sería la curva de compresibilidad a partir de datos de laboratorio. Entonces, lo primero que yo les decía allá en la clase es que nosotros debemos encontrar lo que es la altura de sólidos de la muestra, porque dicha altura se va a mantener constante durante todo el ensayo y nos va a permitir a nosotros poder encontrar lo que es la altura de vacíos, ya que esta se define como la altura total menos la altura de sólidos. Entonces, vean de que la literatura a mí me dice de que esa altura de sólidos es igual al peso de los sólidos dividido entre el área por la gravedad específica por el peso volumétrico del agua. Pero observen de que en este caso a mí el ejercicio me está dando información con respecto a la masa de la muestra seca, ¿ok? Por lo tanto, yo debo de tener cuidado ahí, ya que aquí en la definición me dice de que yo debo de ingresar el peso. Entonces recordemos de que no es lo mismo masa con peso, ¿sí? Pero para yo no tener que hacer ese cálculo del peso de la muestra, lo que voy a hacer es que en el denominador vean de que aparece lo que es el peso volumétrico del agua, que nosotros lo manejamos en clase como 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Pero para no tener que hacer la conversión de masa a peso, lo que voy a hacer es que en el denominador voy a colocar lo que sería la densidad de el agua, que en este caso la vamos a manejar como 1 gramo sobre centímetro cúbico para poder encontrar lo que sería esa altura de los sólidos. Por lo tanto, en esta parte, para encontrar ese HS en centímetros, en este caso, voy a dividir la masa de la muestra seca y todo eso lo voy a dividir entre la multiplicación del área transversal de la muestra por la gravedad específica, por la densidad del agua.
que en este caso sería 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Y vean de que el valor de la altura de los sólidos en este caso me estaría quedando en centímetros, porque yo estoy trabajando en gramos centímetro cúbico y el área en centímetros cuadrados. Entonces ahí me queda esa unidad de centímetros. Para yo hacerlo consistente con la altura inicial de la muestra, yo voy a convertir esa altura de sólidos en centímetros a milímetros. Y para ello, pues puedo utilizar diversas formas. En este caso, yo voy a utilizar la función convertir que tiene directamente el Excel, ¿no? ¿Y cuál es el número que quiero convertir? Pues esta altura de sólidos. Y lo quiero pasar de centímetros a milímetros. Ok. Entonces ya con esto cierro la función y le doy convertir. Entonces ahí se me convierte automáticamente. Ahora yo voy a encontrar lo que sería mi primer altura de vacíos en milímetros, que corresponde a la resta de mi altura inicial, que en este caso serían 19, menos la altura de sólidos. Y eso me daría una altura de vacíos inicial, es decir, antes de que esta muestra recibiera carga, tenía una altura de vacíos de 7.79 milímetros. Y con ello yo puedo calcular mi relación de vacíos inicial, tal como lo indica aquí la fórmula. Sería la división de la altura de vacíos entre la altura de sólidos. Entonces, pues hago la operación correspondiente. Y me da de que mi relación de vacíos inicial es 0.69. Ahora lo que hago es que con ayuda del Excel, ¿no? Voy a ordenar lo que serían los datos de presión y de altura total de la muestra al final de la consolidación. Estos datos, como les mencionaba, van desde 25 hasta 800 kilopascales en el caso de la presión y de 17.65 hasta 15.88 para la altura. Y vean de que antes de colocar 25, yo voy a colocar el primer estado inicial de carga, que en este caso sería para una presión de 0. Es decir, en donde nosotros no estamos cargando la muestra en el ensayo. Y vean de que para ese caso, la altura que yo tendría, pues es la altura inicial, que sería 19 milímetros. ¿Sí? Después voy a llamar a una columna como mi delta H, es decir, los cambios de altura que va sufriendo la muestra debido a la carga que yo le estoy imponiendo, los cambios en la relación de vacíos y las relaciones de vacíos finales para cada caso de carga. ¿Ok? Bueno, entonces, lo primero que yo voy a hacer, ya teniendo ordenados los datos, es encontrar el cambio de altura para el primer estado de carga. Entonces, vean de que yo voy a pasar de tener 0 kilopascales de presión a 25 kilopascales, la primera condición. Y producto de esa carga, vean de que la altura total de la muestra se redujo. Y la pregunta es, ¿cuánto se redujo? Entonces, esa reducción sería la diferencia, ¿no? De mi altura, inicial, que sería 19, menos mi altura actual al final de mi primer proceso de carga. Y eso me da un valor de 1.35. ¿Sí? Ahora, yo con este valor puedo calcular mi cambio en la relación de vacíos, que sería el delta H que yo obtuve, en este caso 1.35, dividido entre la altura de sólidos, que yo sé que se mantiene constante durante todo el ensayo. Por lo tanto, sería la división de 1.35 entre 11.21. Y aquí voy a tener el cuidado de poder anclar lo que sería esa celda, porque este valor de HS lo voy a mantener constante durante todo el cálculo, ¿no?
Aquí, en el primer estado de carga, que sería cuando el esfuerzo es 0, la relación de vacíos va a ser, pues, EO, que correspondería a la relación de vacíos inicial, 0.69. Y ya con este cambio en la relación de vacíos y con la relación de vacíos inicial, yo puedo calcular la relación de vacíos a la cual se encuentra la muestra después de haberle sometido un esfuerzo de 25 kilopascales. Y en este caso, pues sería relación de vacíos inicial menos el cambio de relación de vacíos. Y eso me da 0.57. De esta misma manera vamos a seguir resolviendo para los siguientes estados de esfuerzo. Entonces vamos a hacer un ejemplo más que correspondería a el estado de carga, en este caso, cuando pasa de 25 a 50 kilopascales. ¿Ok? Entonces, el cambio de altura, ¿cuál sería? Sería la altura que tiene al finalizar la consolidación producto de un esfuerzo de 25 menos la altura que tiene la muestra al finalizar la consolidación al aplicarle un esfuerzo de 50. ¿Ok? Y eso me da un valor de 0.25. Ahora, yo con este cambio de altura voy a venir y voy a calcular mi delta E. Y ese delta E sería 0.25, en este caso, dividido entre la altura de sólidos. Y recuerden de que esto hay que anclarlo acá. ¿Sí? Y ya con eso yo puedo calcular mi nueva relación de vacíos, que en este caso sería 0.57 menos mi cambio en relación de vacíos. Y eso me da 0.55. Si se fijan, es un proceso iterativo. Por lo tanto, si nosotros como estamos utilizando Excel, pues podemos simple y sencillamente rellenar las demás filas ejecutando lo que serían las fórmulas, ¿no?, que acabamos de describir en cada una de las columnas. ¿Ok? Y de esa manera vean de que nosotros resolvemos para este caso en donde se nos está solicitando de que debemos obtener relaciones de vacíos y esfuerzos para poder graficar la curva de compresibilidad. Entonces venimos y vamos a colocar un gráfico aquí en Excel. Voy a borrar este que tengo por acá para enseñarles cómo se hace. Nos vamos aquí a insertar y luego vamos a seleccionar este que se llama dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Entonces aquí insertamos un gráfico. Lo vamos a expandir para que sea más fácil visualizarlo. Me disculpan ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es graficar. ¿Ok? Entonces vamos a darle clic derecho, ¿no?, sobre este espacio y nos vamos a la parte que se llama seleccionar datos. Aquí en seleccionar datos vamos a agregar y vamos a darle un nombre a esta serie que yo le voy a colocar curva de compresibilidad. Compresibilidad. Y en el eje de las X vamos a graficar lo que serían los esfuerzos. Y en el eje de las Y vamos a graficar lo que serían las relaciones de vacíos. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que nosotros en el eje de las X, después lo vamos a tener que cambiar de una escala natural a una escala logarítmica. Eso significa que a mí el gráfico me va a tirar error porque no va a poder graficar lo que es el logaritmo de 0. Por lo tanto, yo voy a hacer una nueva demarcación para que no me tire ese error. Vamos a partir de 25 hasta 800 en X y de 0.57 hasta 0.42 en Y. Entonces le damos a aceptar, aceptar.
Y vean de que aquí ya se me grafica lo que sería la curva de compresibilidad. Ahora, yo tengo que hacerle ciertas modificaciones a esta curva. Primero, vamos a ponerle títulos tanto al eje horizontal como al vertical. Entonces, al vertical, recuerden de que aquí estamos graficando relaciones de vacíos. ¿Sí? Entonces la vamos a llamar así. O simplemente E, ¿no? Y en el eje horizontal estamos graficando estamos graficando esfuerzos, perdón, en escala logarítmica. ¿Ok? Entonces aquí damos clic en el eje X, damos clic derecho y nos vamos aquí a dar formato de eje. Y en el formato de eje vamos a decirle que me lo dé en escala logarítmica. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, yo lo que voy a hacer es disminuir lo que son los rangos para poder tener una mejor visualización. Vean de que yo lo puedo dejar que inicie en 10 para poder obtener una mejor visualización del gráfico. Y también en el eje Y, vean de que el valor va desde punto 40 hasta punto 70. Entonces yo lo voy a limitar. Le voy a decir que inicie en punto 40. ¿Ok? Y de esa manera pues yo tengo lo que sería la curva de compresibilidad del terreno. Además de lo anterior, lo que yo voy a hacer es que le voy a agregar unas líneas de división secundarias tanto al eje Y al eje X también le voy a agregar unas líneas de división secundaria para que sea más fácil poder interpretar la curva, que es lo siguiente que nos solicita el ejercicio. Porque vean que me dice en el inciso B que yo tengo que determinar la presión de preconsolidación. Y tal como lo vimos en clase, pues lo debemos de hacer mediante un método gráfico, que era este método que les describía por aquí yo en clase. ¿Sí? En donde nosotros teníamos que tomar la curva de compresibilidad y hacer lo que sería esta serie de pasos, de 5 pasos, para poder encontrar el esfuerzo de preconsolidación sigma prima C. ¿Ok? Entonces, como nosotros ya tenemos la curva de compresibilidad, lo que voy a hacer en este momento es utilizar la herramienta recortes de la computadora, ¿no? Para poder trazar lo que sería ese método gráfico. Ok, entonces nos vamos por acá. Voy a aumentar un poco. ¿Y qué era lo que nos decía ese método gráfico? Me voy a auxiliar de la regla de este programa. Nos decía el método que lo primero que yo tengo que hacer para poder encontrar el esfuerzo de preconsolidación con ayuda de la curva es identificar el punto de máxima curvatura. ¿Ok? Entonces, yo voy a colocar ese punto de máxima curvatura justamente acá. Justamente acá. Este que les estoy señalando en rojo va a ser mi punto de máxima curvatura. A partir de ese punto, yo voy a venir y voy a trazar una línea horizontal que la voy a llamar AB, directamente sobre ese punto. Entonces esa yo la llamo AB. La verdad me quedó bien rara. Lo vamos a volver a hacer. Ok. Venimos y trazamos esa línea. No sé por qué. Perdón. Ahí que no me había fijado que tenía el borrador. Bueno, volvemos a marcar el punto de máxima curvatura. Vamos a cambiar de color acá. Y a partir de en ese punto vamos a trazar lo que sería una línea horizontal. Que sería
A, B, horizontal. Luego, considerando ese punto de máxima curvatura, yo voy a venir y voy a trazar una línea tangente a ese punto. Entonces vean de que prácticamente una aproximación, ¿no? Sería de una línea tangente, sería esta de acá. Sí, entonces voy a cambiar aquí de color para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Vamos a colocar un verde. Trazamos esta línea tangente a ese punto. Y esa línea la voy a llamar como AC. ¿Sí? Ahora, vean de que a mí se me forma un ángulo BAC. Y ese ángulo BAC, ¿cuánto sería? Entonces vean de que yo tuve que ir desde la horizontal para poder trazar la curva verde. Tuve que inclinar, en este caso, esta regla 20 grados. Entonces, ese ángulo sería 20 grados. ¿Sí? Ahora, el método a mí me dice de que yo tengo que trazar una línea bisectriz a ese ángulo BAC. Es decir, una línea que parta el ángulo en dos mitades a la mitad, prácticamente a ángulos iguales, ¿no? Por lo tanto, significa que yo tendría que trazar una línea que voy a llamar en este caso AD. Y esa línea tiene que partir este ángulo BAC en 10 grados a la mitad, que sería la división de 20 entre 2. Ok, entonces yo voy a mover aquí mi regla a 10 grados y voy a tomar de referencia nuevamente el punto de máxima curvatura. Y voy a trazar esa línea. Y esa línea va a ser AD. Una vez que ya tengamos esa línea, vamos a venir y nos vamos a ubicar en el tramo virgen de la curva de compresibilidad. Que prácticamente vean de que el tramo virgen de esta curva estaría demarcado por estos dos puntos. ¿Ok? Esta sería como la zona en donde la curva tiene una tendencia lineal. Sería la zona virgen. Entonces, a partir de, tomando en consideración esa tendencia lineal, yo voy a venir y voy a extender ese tramo virgen hasta que esa extensión de línea choque con la línea bisectriz AD que yo acabo de trazar en morado. Cuando yo ya estoy en ese punto de intersección, voy a venir y me voy a mover completamente vertical hasta poder llegar desde ahí al eje X. Y voy a tomar la lectura del esfuerzo de preconsolidación específicamente en esta zona en donde esta línea guía está cortando el eje X. Y vean de que en este caso yo tengo que tomar en consideración de que esta escala es logarítmica. Por lo tanto, significa que aquí yo estoy en 20, 30, aquí sería 40, este de acá sería 50, ¿no? Y este de acá sería 60. Significa de que aproximadamente yo podría decir de que ese esfuerzo de preconsolidación, lo vamos a escribir acá, sigma prima C, es igual a, qué sé yo, vamos a ver, sería aproximadamente, vamos a colocarle 54 kilopascales, ¿no? Sería una lectura directamente de un método gráfico, así que puede
variar dependiendo de la persona que lo esté leyendo, un poco, ¿no? Entonces, esto respondería al segundo inciso del problema. Específicamente, mi esfuerzo de preconsolidación sería de 54 kilopascales. ¿Ok? Ahora, también me solicita en el inciso C que yo debo determinar el índice de compresión C sub C. Y ese índice de compresión, si recuerdan, en clase nosotros lo veíamos, cómo calcularlo con la curva de compresibilidad también. Aquí se los daba. Y vean de qué es la razón entre la diferencia de relaciones de vacíos sobre el logaritmo de los esfuerzos, ¿no? En las cuales existe esa relación de vacíos. Ahora, eso lo tenemos que hacer del tramo virgen de la curva de compresibilidad. Y para ello, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es que vamos a tomar 2 puntos de ese tramo virgen. Y esos 2 puntos deben de ser conocidos. ¿Ok? En este caso, pues yo voy a tomar este punto que, si ustedes se fijan, está relacionado con un esfuerzo de 100 kilopascales. ¿Sí? Y este otro punto de acá, que si ustedes se fijan, está relacionado con un esfuerzo. ¿Sí? Nos vamos hasta acá. De 200, ¿no? 200 kilopascales. ¿Ok? Tomando en consideración eso, vamos a venirnos aquí a nuestro Excel, nuestra hoja Excel, y buscamos, ¿no?, esos esfuerzos. En este caso serían, vean, estos de acá, 100 y 200. Entonces les voy a cambiar aquí de color. Y para esos esfuerzos yo tengo estas relaciones de vacíos. ¿Sí? Entonces, para calcular el C sub C, sería hacer el siguiente cálculo. En el numerador sería relación de vacíos 1, en este caso 0.52, menos relación de vacíos 2, 0.48. Y luego eso lo vamos a dividir entre el logaritmo de base 10. ¿De quién? De mi esfuerzo 2, que sería 200, entre mi esfuerzo 1, que sería 100. Y eso me da un valor de 0.1392. De esta manera, pues estaríamos dando solución a este ejercicio propuesto. ¿Ok? Esperando que haya sido de su agrado el video y de su completa comprensión. Nos estamos viendo en siguientes grabaciones.